Soy una mujer de 70 años. El tiempo ha dejado su huella en mi rostro y mi cuerpo, pero no ha extinguido los fuegos internos que me acompañan. A pesar de las arrugas que marcan mi piel y los cabellos grises que coronan mi cabeza, hay algo en mi interior que sigue ardiente, vivo. No se trata de un deseo superficial, sino de una necesidad más profunda, que la vida me ha enseñado a callar, a ocultar. Sin embargo, cuando todo cambia, cuando los recuerdos se desvanecen y la realidad te golpea de manera inesperada, uno ya no sabe cómo reaccionar. Mi nombre es Elena, y aunque pensaba que todo lo que había vivido ya estaba detrás de mí, el destino me enseñó lo contrario. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Hace una década, perdí a Roberto, mi esposo, el hombre con quien compartí más de 40 años de mi vida. La muerte llegó a él en un infarto fulminante, llevándoselo en un segundo, dejándome sola en un vacío que jamás imaginé experimentar. En ese entonces, me entregué por completo a mi familia, a mis hijos y mis nietos, buscando consuelo en el amor que me brindaran. 3 hijos y 5 nietos eran mi mundo, mi razón de seguir adelante. Pero, como todo en la vida, ese equilibrio también iba a cambiar. Uno de mis nietos, Marcos, se convirtió en el eje de todo lo que sucedió después. Marcos era el hijo de María, mi hija menor. La vida le había sido cruel, y, antes de morir de manera trágica a causa de un cáncer terminal, me pidió que cuidara de su único hijo. Esas fueron sus últimas palabras. «Eres la única en quien confío, madre», me dijo con voz débil, antes de cerrar los ojos para siempre. El padre de Marcos había fallecido años antes, en un accidente de tráfico, lo que dejó al niño completamente solo en este mundo. No dudé ni un segundo en acogerlo en mi hogar. Marcos tenía entonces 8 años, y lo vi crecer en nuestra casa, transformarse en un adolescente brillante, con una sonrisa cálida que iluminaba cada rincón. Era alto para su edad, con unos ojos verdes que heredó de su madre, y una personalidad que se ganaba la admiración de todos. Era el nieto más querido, aunque siempre me guardé ese sentimiento en silencio. A lo largo de los años, fue mi orgullo. Lo que nunca imaginé es que, al llegar a los 18 años, mi vida comenzaría a dar un giro que jamás habría previsto. Marcos terminó la preparatoria con honores y se preparó para comenzar la universidad. La transformación de niño a hombre fue un proceso gradual ante mis ojos, pero había algo en su actitud que, aunque no quería reconocer, me afectaba. Un día, en una noche calurosa de verano, algo en mí cambió sin que pudiera controlarlo. Lo encontré en la cocina, bebiendo agua después de su rutina de ejercicio. A esa edad, Marcos ya no era el niño que había criado, sino un joven que, con cada paso que daba, se alejaba más de la inocencia de la niñez. En ese momento, lo vi de una manera diferente, como si por fin me diera cuenta de la transformación que había sufrido. Algo en mí despertó, una chispa que jamás debería haber prendido. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, observándolo en silencio, mientras él, ajeno a mis pensamientos, seguía concentrado en su vaso de agua. «¿No puedes dormir, abuela?», me preguntó, usando ese término cariñoso que siempre había tenido para mí. Su voz, antes tan juvenil, había cambiado, y ahora sonaba más profunda, más masculina. En ese momento, me di cuenta de que mi corazón comenzó a latir de manera diferente, con una ansiedad que no comprendía. Traté de seguir el curso normal de la conversación, pero mis manos temblaban mientras le servía un vaso de agua. «El calor no me deja descansar», le respondí, impidiendo mirarlo directamente a los ojos. Me acerqué a la cocina, tratando de disimular lo que sentía, pero algo en el aire había cambiado. Él se acercó para tomar el vaso de agua, y cuando nuestros dedos se rozaron, sintió una corriente eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Algo se quebró en mí, algo que había permanecido dormido por años. Me aparté bruscamente, derramando el agua por el suelo, tratando de restablecer el control. Pero Marcos, preocupado, se acercó aún más. «¿Estás bien?», preguntó, con una expresión genuina de preocupación. Fue esa cercanía, esa genuina preocupación, la que solo aumentó mi confusión. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que lo veía, cada sonrisa que me ofrecía se convertía en un tormento. Empecé a sentirme culpable por pensamientos que no podía controlar. Él era mi nieto, lo había criado,
pero algo dentro de mí se estaba rompiendo. Marcos comenzó a notar mi actitud distante. Intentaba evitarlo, me encerraba en mi habitación con excusas tontas, pero vivir bajo el mismo techo hacía imposible mantener la distancia que mi mente deseaba. Una noche, mientras todos dormían, me encontré llorando en el jardín. Me senté sola en el banco bajo el naranjo que había plantado su madre hace muchos años. Fue allí cuando Marcos se acercó. «¿Qué te pasa, abuela?», me preguntó, preocupándose por mi cambio de actitud. El olor de su colonia, mezclado con su fragancia natural, me mareaba. Mi respuesta fue vacía: «El problema soy yo». Aquel silencio fue ensordecedor, pero su mano encontró la mía, en la oscuridad. Y esa conexión, esa cercanía, hizo que todo se desbordara. «Siento que no debería sentir lo que siento», le confesé sin poder evitarlo. Y lo peor fue escuchar su respuesta. «Yo también lo siento», dijo con una suavidad en la voz que me heló la sangre. A partir de ese momento, todo cambió. El tiempo parecía detenerse, y el aire a nuestro alrededor se llenó de una tensión que ambos sabíamos que no podía ignorar. Yo había tocado algo profundo en él, y lo que ocurrió después fue como un fuego imposible de apagar. Cada mirada, cada gesto, se cargaba de un deseo reprimido que ambos tratábamos de esconder. Pero no podíamos evitarlo. La relación entre nosotros comenzó a tornarse peligrosa y adictiva. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Recuerdo ese día, cuando estaba limpiando la casa y elegí una falda ligera para soportar el calor sofocante de la tarde. No era una prenda llamativa, solo algo cómodo, pero cuando me agaché para limpiar una esquina de la cocina, no me di cuenta de que Marcos había llegado. Su mirada sobre mí no era la misma de antes. Había algo diferente en ella, algo que me desbordó. Me sentí vulnerable, expuesta. Cada palabra que él decía parecía tener un doble sentido, y su cercanía me inquietaba de manera que no podía explicar. No sabía cómo actuar, y esa tensión entre nosotros se hacía más palpable con cada día que pasaba. A partir de ese momento, todo lo que había sido normal se transformó en algo insostenible. Las reuniones familiares se vuelven incómodas. Mis hijos comenzaban a notar que algo no estaba bien, que había algo entre Marcos y yo que no podía identificar. La tensión se acumulaba en el aire, y cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía como si la electricidad recorriera mi cuerpo. Hasta que una noche, en una cena navideña, el caos estalló. El plato que Laura, mi nieta, dejó caer al suelo, y el grito que salió de su garganta fueron el comienzo del fin. La verdad salió a la luz. Mis hijos irrumpieron en la cocina, con las caras de incredulidad y decepción marcando sus rostros. La confrontación fue brutal. Marcos fue enviado a vivir con unos familiares lejanos, y yo quedé atrapado en un torbellino de culpa y soledad. Los días que siguieron fueron un infierno. El rechazo de mi familia, las miradas de los vecinos, todo se volvió insoportable. Ya no era la mujer que había sido, y cada día me preguntaba si alguna vez volvería a ser la madre y la abuela que había sido antes. Marcos me escribió varias cartas, correos electrónicos, pero yo no respondí. Sabía que no tenía derecho. En su última carta, me pidió perdón por lo sucedido, pero también entendía que lo que habíamos hecho no debía haber ocurrido. Me dolí profundamente, pero también sabía que no había forma de deshacer lo que había pasado. Ahora, mientras miro al pasado, me pregunto si alguna vez podrá perdonarme a mí misma. Las cicatrices de este error seguirán conmigo para siempre. Y aunque sé que debo seguir adelante, el dolor nunca desaparecerá. No sé si podré encontrar la paz, o si alguna vez mis hijos y nietos podrán mirarme sin juicio. La culpa me consume, pero también sé que nunca dejaré de amar a Marcos, y ese amor, aunque prohibido, es quizás el mayor de mis pecados. Suscríbete si te gustó el vídeo.